Muy bien. Buenas tardes. Pues vamos a iniciar el tema del día de hoy. Es un tema de cáncer de piel, que vamos a abarcar los tres tipos principales de cáncer de piel. Hay muchos más, pero vamos a enfocarnos a melanoma, cáncer de piel de tipo epidermoide y de tipo vasocelular. Ese es el aviso de privacidad. Muy bien, pues cuando hablamos de cáncer de piel, algo que llama mucho la atención es la incidencia que ha aumentado en las últimas décadas y esto puede tener diferentes formas de interpretación. Eh, Realmente lo esperado o lo que sería una teoría al haber menos exposición a la luz solar, al haber más información, más educación en fotoprotección, pues esperaríamos una disminución, pero bueno, la incidencia ha aumentado. Probablemente se deba a que la accesibilidad al diagnóstico, a la accesibilidad de las biopsias sea mayor. Y bueno, vamos a ver esto más adelante, ¿no? Algo que es notable del cáncer de piel, que es el tipo de cáncer más diagnosticado en el mundo. Se diagnostican alrededor de un aproximado de 2 a 3 millones de casos de cáncer de piel al año. Entonces, es la neoplasia más frecuente en el mundo. Pero ¿por qué no es tan promocionado? ¿Por qué casi no escuchamos tanto de cáncer de piel? Pues es porque tiene un excelente pronóstico, no son enfermedades pues tan dramáticas, ¿no? Realmente la mayor parte de los tumores de la piel con una resección quirúrgica se consideran curados, ¿sí? Entonces, pues, eh, por eso tal vez no escuchemos tanto. Por ejemplo, si vemos las gráficas del Globocam, las gráficas eh, de mortalidad en México por cáncer, mortalidad en América por cáncer, bueno, la mayor parte de las gráficas de las estadísticas por cáncer siempre van a tener un asterisco, ¿no? Que dice, no incluye cáncer de piel, no melanoma. ¿Cuál es el cáncer de piel no melanoma? Cáncer vasocelular y cáncer epidermoide, que son los más frecuentes a nivel mundial. El origen del cáncer de piel es multifactorial, exposición a los rayos ultravioleta, ¿sí? Y bueno, los antecedentes de quemaduras solares principalmente por rayos, bueno, los antecedentes de quemaduras principalmente de tipo solar. Esos son los tres que vamos a ver el día de hoy, que son los más importantes: vasocelular, que es el tumor de piel más frecuente; el cáncer epidermoide, que ocupa un segundo lugar en los tumores de piel; y el melanoma maligno. Seguramente ya habrán escuchado del melanoma, es el más famoso, sí, es el que tal vez se le pueda dar más promocionado, más escuchado. ¿Por qué? Porque tiende a ser más agresivo, son enfermedades que cuando están inclusive en etapas regionales o llegan a ser de un pronóstico más difícil, ¿no? Sobre todo en el pasado. Sin embargo, también hay otros tipos de cáncer de piel, como habíamos comentado: los adenocarcinomas de glándulas sebáceas, los linfomas de piel, los sarcomas de piel más raros, y bueno, algo muy raro son las metástasis a la piel de tumores, por ejemplo, renales, de tumores de mama, etcétera. En México, pues bueno, aquí se ocupa en el Registro Nacional de Histopatología en cáncer en el 2006. eh, Indica que ocupa el primer lugar los tumores de la piel, pero bueno, algo que deben de saber es que existe un subregistro, y esto es perfectamente entendible, que existe un subregistro de los tumores de piel, porque bueno, al fin y al cabo, mínimo la situación en México en cuestión de cuidado de la piel en la parte pública es muy mala, ¿sí? En la mayor parte de las instituciones públicas no existe una citas tan rápido con los dermatólogos. A los dermatólogos tienen una alta carga de trabajo. Entonces, y eso es en las principales instituciones. Entonces es muy fácil y es algo que pasa mucho, que el paciente busca la ayuda de forma privada. Y como es una cirugía relativamente rápida, son cirugías eh,
que no son muy costosas y que tienen un excelente pronóstico, pues el paciente se queda en la parte privada y bueno, eso hace que exista un subregistro, pero aún así sigue siendo la neoplasia más común en México y en el mundo, ¿no? Y bueno, en México también comparte la misma, la misma información que a nivel mundial, ¿no? El principal tumor de piel en México, el vasocelular, seguido del epidermoide, y en tercer lugar el melanoma de piel. Aquí nada más ponemos una gráfica del Globocam, ¿no? Donde ven que no existe, o sea, no figuran los tumores de la piel, y esto es porque, bueno, si abrimos la gráfica, si va a tener un pie de página que dice no están incluidos los tumores de tipo vasocelular y epidermoide. Esas son las lesiones elementales que hay en dermatología. Esta nada más lo pongo como un recordatorio, ¿no? De que yo sé que, bueno, no sé si ahora ustedes tengan una clase como tal de dermatología, pero cuando yo era estudiante, no la teníamos. Entonces, vale la pena que por fuera, que en algún tiempo que tengan, sepan describir las lesiones elementales. Sí, esto hay varios libros actualmente, hay un montón de información actualmente. Y bueno, para saber describir qué es una mancha, una mácula, una pápula, cuánto miden, o sea, a qué le llamamos roncha, las escamas, ¿sí? Y bueno, para que cuando nosotros enviemos al dermatólogo un paciente con alguna lesión dermatológica, se envíe de forma adecuada, ¿sí? Se envíe de forma, se documente en la nota médica de forma adecuada qué tipo de lesión en piel. Y eso es algo que mínimo cuando yo era estudiante no llevé un curso o taller o alguna serie de clases de dermatología. Estas son las lesiones elementales cuando hablamos de cáncer de piel. Las manchas, ¿sí? Son lesiones que pueden tener diferentes tipos de coloración, pero son planas, ¿no? Los nódulos, que es lo más, de los más frecuentes junto con las neoformaciones, ¿no? Lesiones exofíticas que pueden ser simétricas, pueden ser asimétricas, pueden ser heterogéneas, ¿sí? Las lesiones de tipo costra, esas lesiones no todo, aunque no sean exofíticas, aunque no sean una lesión vegetativa, no significa que no sea un tumor. Hay algunos tipos de tumores que solamente van a ser lesiones de tipo costrosas, ¿no? Y también puede presentarse las tipos ulcerativas, que son lesiones más avanzadas, son lesiones que llegan a ser más complicadas de tratar. Esa es en la detección y seguimiento de las lesiones en la piel. Hay que aprenderse esto, ¿no? El ABCDE, de cómo valorar las lesiones en la piel, ¿no? Si existe o no alguna asimetría, valorar los bordes, la coloración, si es homogénea o heterogénea, el tamaño del tumor y, bueno, sobre todo la evolución de la lesión y sobre todo la evolución, cómo va a través del tiempo, a través de los meses, esas lesiones, ¿no? Y bueno, siempre que haya asimetrías, que los bordes estén irregulares, ¿sí? Que sea una coloración heterogénea, que tenga una evolución de crecimiento rápido, pues bueno, son focos de alerta para enviar al cirujano o para que, bueno, si alguno va a ser dermatólogo cirujano para tomar biopsias, ¿no? Hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y bueno, acá ponemos una clasificación según el fototipo de la piel, ¿no? Que va fototipo del 1 al fototipo 6 y bueno, todo depende pues en la tonalidad de la piel. Y aquí algunas de las características de cada tonalidad. A veces esto puede llegar a ser un poco subjetivo, pero bueno, debemos de darnos una idea, ¿no? De cómo son los diferentes fototipos. Muy bien, vamos a hablar del carcinoma vasocelular. Es la neoplasia cutánea original en las células basales de la epidermis o a nivel de la vaina radicular externa del pelo. Es el tipo de cáncer más frecuente en el mundo. Nada más para darnos una idea, vamos a poner estas gráficas de Estados Unidos. La incidencia del carcinoma vasocelular va de 226 a 343 casos por 100,000 habitantes, lo que
en comparación con la incidencia del cáncer en general, es de 25 a 130, o sea, más del doble de incidencia que todos los cánceres juntos. ¿Cuál es la cuestión o cuál es lo que nosotros nos llama la atención? Es que la mayor parte de esos pacientes van a tener un excelente pronóstico y se van a considerar curados. Y bueno, tal vez por eso no se escuche tanto del carcinoma vasocelular. Aquí vemos que hay una incidencia ligeramente mayor en hombres, y bueno, aquí la OMS calcula un riesgo individual, un 30% que tenemos las personas de padecer un carcinoma vasocelular, así de frecuente es. En México va a representar de un 71 a un 78% del cáncer de la piel en general, y bueno, son cifras que van aumentando, que va aumentando la incidencia. En cuestión de los factores de riesgo, pues aquí los fototipos va del 1 al 4, realmente es a la mayor parte de los fototipos y bueno, uno de los factores más importantes pues es la exposición solar crónica, ¿no? Ya sea de forma, de cualquier tipo de forma, ¿no? Ya sea laboral, ya sea recreativa, pero bueno, se ha relacionado con la aparición de cánceres vasocelulares. Igual la exposición solar aguda también se ha visto que si durante la infancia, durante la adolescencia, pues se tiene una quemadura, eso va a ser un factor de riesgo para la gente grande, ¿no? Eh, Aquí en Yucatán, pues mínimo, como tenemos la playa cerca, creo que varios fueron cuando eran más jóvenes y seguramente varios tuvieron alguna quemadura que tal vez lo tomábamos de chiste cuando éramos niños, ¿no? Pero bueno, esas quemaduras de niños pues, representan un factor de riesgo para un cáncer vasocelular. La localización geográfica se considera que los países que están más cercanos al Ecuador pueden, teóricamente, reciben una radiación más directa solar y eso también puede aumentar la incidencia. ¿Sí? La edad de presentación va de los 55 a los 75 años. Y bueno, en algún punto, sobre todo en Estados Unidos, se pusieron de moda las camas de bronceado. Y bueno, esto tal vez ya no esté tan de moda, pero tal vez en el 2000 por allá había mucha promoción y bueno, esto se ha visto que incrementa el riesgo de cáncer de vasocelular, cáncer epidermoide, etcétera. Pacientes que han recibido radiación ionizante, ¿sí? Por algún tratamiento, pues también van a tener estos factores de riesgo de que se origine un cáncer vasocelular en la zona radiada. Pacientes que están en inmunosupresión por alguna patología o de forma medicamentosa, también aumenta el riesgo. Los pacientes post-trasplante, ¿sí? Ya sea el ejemplo típico es el de riñón, un paciente que se hace un trasplante de riñón y está tomando algún inmunosupresor como el tacrolimus. Son pacientes que frecuentemente van a tener un cáncer en la piel, que también van a tener un muy buen pronóstico. Algunos síndromes familiares y las genodermatosis, ¿no? Eh, ambos tienen mucho que ver con la genética, ¿no? Las genodermatosis, pues básicamente son un grupo de enfermedades que frecuentemente son de forma congénita. El típico ejemplo es la neurofibromatosis, ya sea tipo 2. Y bueno, también hay esos síndromes familiares que pueden hacer que el paciente tenga mayor riesgo de tener un cáncer vasocelular. Esa es la clasificación. Pueden ser planos, ¿sí? Parecerían cicatrices donde no hubo ninguna herida. Realmente no son formas frecuentes, pero hay que sospechar, sobre todo cuando veamos bordes mal definidos, ¿sí? Lesiones de crecimiento rápido, ¿sí? Que tienen una forma esclerodiforme. Tenemos los tumores exofíticos, tal vez esa es la presentación más común, más frecuente, ¿sí? De lo que más se puede hacer sospecha, ¿no? Son de tipo tumoral, vegetantes, pueden ser pigmentados, algunas veces son ulcerados. Y también tenemos formas especiales
carcinoma vasocelular, como el fibroepitelioma de Pincus, el de tipo Ulcus rodens. Entonces son formas características que no son, que por lo general van a ser lesiones muy, muy irregulares, con crecimiento rápido y pues bueno, una coloración pues heterogénea. Normalmente la mayor parte de los tumores vasocelulares tienen un inicio lento, ¿no? Tienen un crecimiento lento de 1 a 6 milímetros al año, puede ser que sea 1 milímetro al año, ¿no? Sobre todo se van a zonas fotoexpuestas y a nivel de la espalda. La mayor parte de las lesiones se van a encontrar en el área de la cabeza y en el cuello. Y bueno, una de las zonas más importantes y más frecuentes cuando hablamos de la cara es en la nariz y en los párpados, ¿no? Sobre todo a nivel de la nariz. Entonces, eso es frecuente que la primera persona que que ve esto es el dermatólogo, es el cirujano plástico, sobre todo por el área de la cara. La presentación tumoral o exofítica, como ya habíamos comentado, es la forma más frecuente. Llega a tener un crecimiento lento y pueden haber telangiectasias, pueden haber algunos, bueno, como aquí vemos en esta primera figura, puede haber algunos pigmentos de diferentes tonalidades, ¿no? A veces puede haber ulceración, puede haber costra, ¿sí? No hay un patrón en el 100%, hay que tener la sospecha clínica. El diagnóstico, pues bueno, principalmente va a ser como médicos de primer nivel, médico familiar, sobre todo clínico, ¿sí? Tal vez sea muy difícil que a la primera consulta ya lo enviamos al dermatólogo o a la primera consulta ya tengamos un diagnóstico de alta presunción, pero bueno, por eso hay que dar ese seguimiento, que a veces si viene la institución pública llega a ser difícil dar ese seguimiento, es necesario saber cómo va evolucionando las lesiones que nosotros sospechemos de cáncer, ¿no? Y bueno, después de la parte clínica, los dermatólogos utilizan esto que se llama dermatoscopio, es este aparato en el que nos va a dar una imagen que poco a poco hay más información sobre cómo se ven ciertas cánceres por el dermatoscopio, ¿no? Cada vez se usa más, cada vez es más accesible a los dermatólogos. Pero bueno, siempre que haya una sospecha de cáncer, hay que tener una confirmación histológica, ¿no? Se prefiere biopsia para planear los márgenes de resección, porque no es lo mismo dar un margen de 1 o 2 milímetros en la cara que dar un margen de 1 o 2 milímetros en la espalda o en el brazo, ¿no? Esto, quitar una lesión en la piel no es algo tan complicado, ¿sí? No es algo que se necesite, digo que se necesita mucha experiencia. Pero ¿por qué preferimos que este tipo de lesiones las valore un dermatólogo experimentado, un cirujano plástico que normalmente maneja ese tipo de tumores? Porque, bueno, de entrada hay que quitar el tumor con un buen resultado estético. Ya vimos que la mayor parte de las lesiones son a nivel de la cabeza y el cuello. Tenemos que quitar la lesión con márgenes adecuados, ¿sí? Si queda tumor en un margen, pues ya no va a tener ese buen pronóstico el paciente, ¿sí? Y pues muchas veces hay que tomar la decisión, sobre todo cuando son lesiones muy pequeñas. A veces hay lesiones de 1 centímetro o medio centímetro, que pues tal vez tomar una biopsia no sea la mejor opción, pero bueno, hay que planear esto, ¿no? Entonces, si es posible, hay que tomar una biopsia les repito, para dar un margen adecuado a la resección. Cuando hablamos de resección, pues de entrada, pues es el tratamiento de elección y lo que se nos viene a la cabeza es estar en el consultorio, es estar en un área en un quirófano,
en un consultorio equipado y hacer una resección amplia, ¿no? Eso es lo que más se hace, ¿de acuerdo? Pero también deben de conocer que existe algo que se llama cirugía micrográfica de Mohs, que esto es un procedimiento tardado, es un procedimiento que llega a ser más trabajoso, pero es el procedimiento estándar, sobre todo cuando en las zonas de la cara, como párpados, como tejido periorbitario, como nariz, donde no tenemos eh, mucha piel, mucho margen para quitar y tener un buen resultado estético. Entonces, con esa cirugía micrográfica de Mohs, en pocas palabras, es ir quitando el tumor, ir quitando piel y en el mismo momento se analiza en el microscopio. Si en el microscopio vemos que sigue habiendo tumor, se quita parte de la piel de la lesión donde, o sea, del lugar donde vemos que hay bordes positivos. Entonces, eso idealmente sería la mejor opción, pero es una cirugía que no muchas personas están capacitadas por hacer. Es una cirugía muy costosa, es una cirugía que más tardada, entonces es más difícil. Muchas veces el paciente puede tener ciertas comorbilidades o por el deseo del paciente o porque técnicamente no se puede quitar con un buen resultado, ¿sí? Y bueno, los tratamientos no quirúrgicos del carcinoma vasocelular pueden ser el imiquimod al 5%. Esa es una crema, ¿no? Es un inmunomodulador que teóricamente va a reforzar o va a activar a nivel local los linfocitos, ¿no? Eh, para tratar de aumentar eh, los factores proinflamatorios para tratar de que esta activación inmune eh, vayan a controlar el tumor, teóricamente, ¿no? También tenemos la criocirugía. Se puede dar radiación hacia el tumor, en dado caso que sea resectable. Y bueno, terapias locales como ya mencionamos criocirugía, la terapia fotodinámica, el láser CO2. Y también tenemos algunas que se pueden manejar con interferón. Vamos a ver un video sobre la cirugía de Mohs para que conozcan a grandes rasgos. No obstante, existe una técnica quirúrgica que nos permite remover el tumor. Muy bien, pues esperemos que se haya podido ver. Si no, pues en YouTube hay miles de videos
en relación a, a cómo se hace, ¿no? Y bueno, esto es algo que tal vez parecería lejos, sobre todo en México, en Yucatán, pero poco a poco llega gente más preparada, poco a poco hay que, pues, innovar en la región. Muy bien. En los pacientes con enfermedad metastásica, eso es algo realmente raro. Es muy raro que un paciente de metástasis no se usa quimioterapia como tal. El tratamiento que está aprobado es la terapia blanco. Usamos un medicamento que se llama Vismodegib, que es un inhibidor de la vía de proliferación Hedgehog. Eso es bastante raro. Mm, y bueno, también este medicamento casi no lo usamos. El pronóstico, pues bueno, como habíamos comentado, es muy bueno. Las tasas de curación son muy altas, en un 96 a un 100% en etapas locales, que es la mayoría. Y vean el riesgo de que dé metástasis, va del 0.001 al 0.002%. Es algo bastante raro. Y bueno, vean, excelente pronóstico. Una vez que el paciente se le ha resecado un cáncer vasocelular, hay que dar una prevención secundaria, ¿no? Fotoeducación, protección física, protección química activa, o sea, los, los bloqueadores solares, ¿no? A veces hay algunos estudios que comentan que los retinoides tópicos y hay algunas cremas con fotoliasa. Si la fotoliasa son enzimas reparadoras de algunas células de la piel, pueden disminuir el riesgo de una recaída y eso sobre todo, más que nada, son para pacientes que tienen lesiones múltiples de cáncer vasocelular, que tienen protecciones continuas, en esos es donde tal vez funcione mejor. Y bueno, se ha propuesto que el uso de antioxidantes orales como la nicotinamida, o bueno, al fin y al cabo, vitamina C, vitamina E, vitamina B y algunos AINES pudiesen también disminuir el riesgo de aparición de un nuevo cáncer vasocelular. En cuestión del carcinoma epidermoide, también se llama carcinoma espinocelular o también escamoso, y bueno, es un tipo de cáncer que se origina en las células de los queratinocitos, ¿no? En este tipo de células. Es el segundo tipo de tumor más frecuente de la piel, tiene una predominancia también en hombres, tal vez un poquito menor, pero sigue siendo más frecuente en hombres. La edad de aparición arriba de los 50 años y en el 42% de las personas con este tipo de tumores tienen una lesión precursora, que es la queratosis actínica, ¿no? Son lesiones en la piel, que son esas lesiones de tipo escamosas, que si no se le da un tratamiento, si no se le da un seguimiento, en un 42% van a progresar. Perdón, un 42% de pacientes con cáncer epidermoide tienen este antecedente de queratosis actínica. La incidencia anual también va a variar según la región geográfica y también según la raza, ¿sí? Según la región geográfica, países más cercanos al Ecuador. Cuando hablamos de raza, pues vemos como en hombres tienen una incidencia de 150 casos por 100.000 mujeres, perdón, por 100.000 personas, ligeramente mayor que en mujeres, que son 100 casos por 100.000. Y llama la atención que personas de raza negra pues van a tener una disminución en la incidencia, ¿no? Que en ambos sexos va a ser únicamente 3 casos por 100.000 personas. Entonces, esto a veces puede llegar a discusiones, ¿no? Sobre si vale la pena o cuál es el valor de una fotoprotección o de usar bloqueadores solares en personas de raza negra. Y bueno, probablemente no tengan un impacto tan fuerte como en personas de raza blanca. Esto, pues a veces nosotros en México no, o sea, lo podemos decir así abiertamente, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, en Estados Unidos, con todos esos problemas sociales de racismo, de las diferentes, pues roces, ¿no? Culturales entre raza blanca y raza negra, eh,
pues si un médico a veces da una opinión diciendo que no es necesario el bloqueador solar en pacientes con raza negra, se mete en problemas, ¿no? Y bueno, ha pasado. Pero bueno, eso es un hecho científico, eso no es nada que tenga que ver con la discriminación, ¿no? En cuanto a la patogenia, también multifactorial, sobre todo, al igual que el vasocelular, la fotoexposición crónica de los rayos UV, el daño solar. Aquí se habla más que nada que los rayos UV de tipo B son los más, que tienen más energía, ¿no? Que pueden ser más carcinógenos que los del tipo A. Entonces, sí podría, parece ser que esos son los que más energía tienen y mayor riesgo pueden tener, ¿no? En cuestión del fototipo de piel, aquí vemos que definitivamente 1 y 2, mientras más blanco sea el paciente, ¿no? Mientras más características de fototipo 1 y 2 tenga el paciente, más riesgo va a tener en relación a fototipo 5, 6. Se ha relacionado el uso crónico del tabaco, ¿no? Es un riesgo relativo perdón, un OR de 1.5, bastante modesto, pero sí se ha relacionado. Y bueno, también los pacientes que tienen inmunosupresión, ya sea por condición médica, ya sea por algún tipo de enfermedad, tienen este riesgo. El antecedente de radiación terapéutica, ¿sí? Se ha pues también puesto como factor de riesgo el arsenicismo crónico, ¿sí? O sea, el consumo crónico de, de bueno, ahorita lo checamos bien, ¿no? En cuestión de la parte laboral, el estar cercano a productos de combustión, y bueno, también están los antecedentes de úlceras crónicas, fístulas crónicas, de quemaduras, ¿no? Eh, Pacientes que tienen una quemadura, si esa quemadura no se vigila, no se trata, la zona de la cicatriz puede convertirse en un cáncer de tipo epidermoide y esto es el llamado síndrome, perdón, úlcera de Marjorie, si no me equivoco, ¿no? Muy bien, entonces lo que les iba a comentar del arsenicismo crónico, ¿no? Es que se ha observado que en algunos pozos del estado de Yucatán puede haber una cantidad más elevada del permitido del arsénico, entonces esto pues es interesante, ¿no? Porque muchas veces el consumo de agua humana en varios municipios, tal vez en Mérida no, pero en varios municipios, varios pueblos del estado de Yucatán, que son gente con recursos económicos muy limitados, pues son gente, la mayoría pobre, pues toman el agua de los pozos, de los cenotes, ¿no? Y bueno, aquí probablemente sea un buen tema de estudio este arsenicismo crónico en Yucatán. Algunos medicamentos también pueden causar, aumentar el riesgo, ¿no? De cáncer epidermoide, voriconazol, tiazidas, tanto los inhibidores de BRAF como los de la calcineurina. Esos son, más que nada, es difícil que se usen en la práctica clínica común. Pero bueno, las tiazidas y el voriconazol sí es algo que se usa frecuentemente. Eso probablemente sea secundario a que hacen que la piel sea más sensible al sol, ¿no? Son los medicamentos llamados radiosensibilizadores. Cuestión de cuadro clínico, también en la cabeza y el cuello son las localizaciones más frecuentes, ¿no? Seguramente por la exposición solar. Hay áreas de alto riesgo, mejilla, la región malar, el pabellón auricular, y bueno, también se pueden dar en extremidades superiores como en manos y en inferiores. Hay también hay clasificaciones, se van en dos grandes grupos, ¿no? El tipo verrugoso y el tipo no verrugoso. Y bueno, en cuestión de los clasificación verrugosa, hay algunas entidades especiales, la papilomatosis oral florida, las lesiones de Buschke-Lowenstein, el tipo canalicular, y en cuestión del no verrugoso, la enfermedad de Bowen, ¿sí?
que es un carcinoma in situ, la eritroplasia de Queyrat, el de tipo nodular queratóxico, etcétera. Esa es la presentación de tipo nodular, que también es la más frecuente, al igual que en el vaso celular, ¿sí? Inicia similar a una verruga vulgar o una queratosis actínica. Por lo general va a presentar una base que se encuentra infiltrada y hay en lo que es toda la lesión diferentes grados de queratinización. Sí, es una lesión heterogénea. Y bueno, muchas veces va a ser poco dolorosa, ¿sí? Va a ser de un crecimiento que causa molestias, a veces causa prurito, disestesias, pero no un dolor tan fuerte, ¿no? Y a veces, sobre todo en gente grande, que como causa un dolor muy leve, pues no se atiende a tiempo, ¿no? El diagnóstico, pues bueno, también es la sospecha clínica y definitivamente el estudio de patología, ¿no? Hay que tomar una biopsia si es posible. Y bueno, eso también es tal vez aquí pese más la biopsia porque dependiendo de la variante histológica vamos a planear una resección, ¿no? Vamos a ver dependiendo si hay infiltración linfovascular, dependiendo del grado de diferenciación, es los márgenes que le vamos a dar. Y bueno, eh, cuando son tumores de piel, muchas veces, la mayor parte no es necesario hacer estudios de extensión, pero cuando son tumores grandes o el paciente tiene recaídas, pues vale la pena valorar hacer estudios de imagen como una tomografía, un ultrasonido, para descartar que hayan actividad ganglionar regional. Al igual que vasocelular, la cirugía es el tratamiento de elección. Si es posible la cirugía micrográfica de Mohs, si no, pues bueno, una resección con márgenes amplios. Y bueno, aquí es importante, ¿no? Que muchas veces el equipo quirúrgico deba incluir un dermatólogo, un cirujano plástico reconstructivo, ¿no? Porque a veces las lesiones epidermoides llegan a ser un poquito más agresivas y, a comparación del vasocelular, tal vez un poco más extensas, y esto puede ser necesario que se tenga que hacer pues algunos injertos de piel, algunos colgajos que lleven pues que sea necesario mayor técnica quirúrgica, ¿no? Entonces, siempre es importante que ese tipo de tratamientos quirúrgicos sean con gente pues que sepa del tema, ¿no? Que sepa tratar el cáncer. Y bueno, es algo habitual ver a pacientes que no son candidatos a cirugía, y cuando no son candidatos a cirugía, algo que nos ayuda mucho es la radiación, ¿sí? Las terapias ablativas como la criocirugía, pues no está tan disponible, y donde más experiencia hay es con la radioterapia, y esto es algo que mínimo eh, veo personalmente en el ISSSTE, como no hay un radiooncólogo, es algo que normalmente llega conmigo. Si el cirujano no puede, llega conmigo, yo lo derivo de forma externa a un radiooncólogo, pero bueno, pasa por mí, y sí he visto pues algunos pacientes que son irresecables y con la radiación les va bastante bien. Y en tumores in situ que no se puedan operar, se puede dar quimioterapia tópica, ¿sí? Hay una crema de 5-fluoruracilo, o también la inmunoterapia como el imiquimod, pero bueno, deben ser tumores in situ. Cuestión de prevención, pues también la protección física, el protector o bloqueador solar. En pacientes de alto riesgo se usan retinoides tópicos, fotoliasa, etcétera, ¿no? Y bueno, algo que cabe recalcar, pues es el diagnóstico y tratamiento oportuno de estas lesiones premalignas, ¿no? Sobre todo la queratosis actínica. Básicamente es tratar de que cuando hay lesiones en la piel, pues darles pues darle el lugar que se merece, ¿no? Si bien muchas veces, como no tenemos una formación o una clase específico de dermatología en la facultad, a veces es frecuente que no pensemos tanto o no tengamos tanta experiencia, digo, es normal, ¿no? En la parte de las lesiones de la piel, pero bueno, hay que recordar que
Es el tipo de tumor más frecuente en el mundo y bueno, si no nos lo enseñan en la facultad, pues buscar, ¿no? Buscar la forma de que por nosotros mismos la atendamos, ¿no? Y bueno, también teniendo en cuenta que muchas veces son lesiones de crecimiento lento, aunque la cita con el dermatólogo esté a 6, 8 meses, bueno, enviar al paciente hablando de las instituciones públicas. El pronóstico, pues bueno, cuando son lesiones de bajo riesgo, que son lesiones bien diferenciadas, sin invasión linfovascular, bueno, el pronóstico también es muy bueno, ¿no? Cuando se hace un tratamiento quirúrgico y un margen adecuado, pues también podemos hablar de una curación. Hay lesiones que son de alto riesgo y que tienen un peor pronóstico, pero sobre todo a nivel de la recaída, ¿no? Que se hace la cirugía y si no se da el margen adecuado, hay mayor riesgo de que a nivel local tengan una recaída. El riesgo de metástasis también sigue siendo bajo, 3.7%, pero definitivamente mucho mayor a comparación del cáncer vasocelular. Muy bien. Vamos a hablar del melanoma. El melanoma, el más común, es de piel, ¿sí? Sin embargo, pues también hay que tener en cuenta que puede haber melanoma a nivel de las mucosas, ya sea cavidad oral, anal y a nivel ocular, ¿no? Es una neoplasia que se origina de la transformación maligna de los melanocitos. La epidemiología, pues bueno, hay un aumento en los países desarrollados. Vamos a hacer un comparativo, ¿no? Australia es un país de los países donde más porcentaje, más incidencia de melanoma se ha registrado. Se ubican 40, 60 casos por cada 100.000 habitantes en comparación con México, 2 casos por 100.000 habitantes, ¿no? Digo, diferente población, diferentes fototipos, diferentes cultura, diferente economía y bueno, representa el 1.7% de todos los tipos de cáncer, ¿no? La mortalidad en México es de 0.33 casos por 100.000 habitantes. Tenemos estos factores de riesgo. Aquí igual los fototipos 1 y 2 son los que más riesgo tienen, las personas blancas, las personas que tengan características de esos dos fototipos. Es definitivamente donde está más el riesgo, ¿no? Tiene más frecuencia en hombres. Los pacientes que han tenido un melanoma, aunque hayan tenido una resección adecuada, exitosa, pues también hay este riesgo de que vuelva a salir otro melanoma. Los pacientes que tienen más de 50, 100 nevos displásicos, ¿sí? Eso hay que estarlos vigilando bien, aunque sea una vez al año con el dermatólogo. Y bueno, algunas condiciones en la piel y también la inmunosupresión. En cuanto a factores de riesgo ambientales, la exposición a los rayos UV es algo que se ha promocionado mucho, ¿no? 5 quemaduras solares intensas también aumenta el riesgo de tener melanoma, la exposición crónica laboral, exposición aguda intermitente, las camas de bronceado, bueno, todo lo que tenga que ver con la exposición a los rayos UV, pues también forma parte de los factores de riesgo, ¿no? Y cuando hablamos de factores genéticos, aquí aumenta un poquito más, de un 6 a 12% en comparación a otros tumores de la piel. Y bueno, por ejemplo, algo que no es tan conocido, pero alteraciones en BRCA2, este gen que se relaciona mucho con cáncer de mama, también nos puede dar un riesgo de melanoma. Este es un artículo que es muy interesante, ¿no? Es un artículo de epidemiología, un artículo que nos habla de las diferencias. Bueno, en esta gráfica, aquí en la línea azul nos marca el melanoma cutáneo y en la línea verde el melanoma no cutáneo, ¿no? Eso es melanoma ocular, melanoma de mucosas. Y bueno, vemos cómo hay una incidencia muy elevada del melanoma cutáneo, comparando desde 1975 hasta el 2015, ¿no? Y se pregunta, el autor se pregunta, bueno, ¿cómo es que hay una elevación tan importante si teóricamente conforme pasa el tiempo, pues se promociona más la fotoprotección? Digo, teóricamente, pues muchos centros laborales
dan más, digo, eso es de Estados Unidos, ¿no? Dan más medidas a los trabajadores para que no estén expuestos a los rayos UV, hay más procesos ya, pues, industrializados, ¿no? Y bueno, acá también vemos una gráfica donde comparan el melanoma in situ y el melanoma invasivo. Ambos han tenido un incremento pues muy espectacular, ¿no? A lo largo del tiempo. Y bueno, ese incremento no se ha reflejado en la mortalidad, ¿no? La mortalidad sigue siendo muy similar a lo largo del tiempo, pero la incidencia aumenta. Entonces, ¿cuál es el por qué? Esa es la pregunta que deja el autor, ¿no? ¿Por qué hay este aumento en la incidencia y no se ve reflejada en la mortalidad? Probablemente una de las conclusiones que tiene el autor es la accesibilidad a la biopsia, ¿no? Probablemente es que se estén haciendo más biopsias, se estén haciendo más resecciones, ¿sí? De la piel. Y bueno, habla de algo que se llama sobretratamiento, que bueno, no a muchos médicos les gusta esta palabra, porque bueno, al fin y al cabo, digo, la implicación que tiene esta palabra de sobretratamiento, pues implica que uno hace un procedimiento que no era necesario, ¿no? Pero bueno, probablemente sea una realidad esto, ¿no? Que se estén haciendo más biopsias y más resecciones de la piel necesarias en mínimo en Estados Unidos. Y bueno, es un artículo bastante interesante. Y bueno, lo que da mucho que pensar es el aumento de la incidencia con una mortalidad, pues casi en meseta. Perdón, nada más para terminar. También comentan si una revisión al dermatólogo anual, como se recomienda, impacta en algo en la mortalidad, o sea, impacta en algo en relación a la mortalidad. Y no hay estudios, ¿sí? No hay estudios como en mama, ¿no? Una mastografía al año disminuye la mortalidad en mama. En melanoma, una revisión por el dermatólogo al año disminuiría la mortalidad. No lo sabemos hasta el momento, pero no parecería. Pero bueno, eso es tratar de, tratar de cuestionar paradigmas ya hechos en la medicina, que a veces es difícil hacer esos cuestionamientos. Bueno, vamos a pasar a la clasificación del melanoma de piel. Tenemos la clasificación, que es una clasificación clínica, ¿no? Tenemos el melanoma nodular, que ocupa un 52%, el de extensión superficial, 24%. Tenemos un melanoma acral lentiginoso, eso se da más que nada en extremidades, y el llamado léntigo melanoma maligno. En cuestión de cuadro clínico, en cuestión de topografía, las extremidades inferiores ocupan un 67%, el tronco 18%, extremidades superiores igual porcentaje similar al del tronco, y bueno, los tumores en cabeza y cuello, vean, ya no son tan frecuentes como los vasocelulares, como los epidermoides. Es más que nada en extremidades inferiores, y bueno, eso es algo que normalmente vemos en la práctica clínica. En el ISSSTE, pues mínimo en los últimos 2 años ha habido un marcado aumento en la incidencia de melanomas. Es algo que también he discutido con los oncólogos del ISSSTE, ¿no? Yo recuerdo muy bien que los primeros 2 años que llegué al ISSSTE, en esos 2 años tal vez vi a 3 o 4 pacientes con melanoma, ¿sí? Y en los últimos 2 años que he estado en el ISSSTE, he visto mínimo 10 pacientes con melanoma. Y bueno, concuerda con esta literatura, ¿no? La mayor parte de los pacientes con melanoma que he visto en el ISSSTE han presentado el tumor primario a nivel de las extremidades inferiores. La morfología variable, ¿sí? Lo que más nos llama la atención, pues es la pigmentación melánica, ¿sí? Un nódulo, una tumoración melánica, pues eso es un dato de alarma, ¿no? Es un dato de alerta para hacer ese tipo de biopsias, ¿no? Aquí vemos otro tipo de lesiones que también son melánicas, pero bueno, también son heterogéneas, pues, de bordes
perdón, asimétricas, aunque tenga bordes regulares, pues es una lesión pues altamente sospechosa de melanoma. Y bueno, como casos raros también pueden haber melanomas amelánicos, ¿no? Melanomas que no tengan la coloración melánica, ¿no? Esto pues más difícil. Y bueno, el diagnóstico, pues con la sospecha clínica más la toma de biopsia. Y bueno, la mayor parte de los tumores de tipo melanoma vale la pena estadificar, dependiendo de la etapa, con tomografía, ultrasonido, resonancia magnética. Únicamente los tumores muy tempranos, ¿sí? Los que son etapa clínica 1, algunos con etapa clínica 2 sin ulceración o que tengan un bajo índice de mitosis, pues no es necesario estadificar, pero la mayor parte de los pacientes con melanoma necesitamos hacer mínimo un ultrasonido, una tomografía, ¿sí? El tratamiento en etapas tempranas es la cirugía, y aquí, pues, a diferencia del cáncer epidermoide y el vasocelular, se prefiere que un oncólogo quirúrgico haga este tipo de resecciones, ¿no? Haga este tipo de cirugías, porque ya van a ser cirugías donde hay que dar mayor resección, son tumores más agresivos, hay que hacer resección de ganglios linfáticos, también en melanoma tenemos la biopsia de ganglios centinela, pero aquí ya se prefiere que sea un oncólogo quirúrgico. Y después de la cirugía se puede valorar dar tratamiento con inmunoterapia. El melanoma es uno de esos tumores que no va a responder a la quimioterapia. Entonces, lo que de hace unos 10 años para aquí, la inmunoterapia ha definido el tratamiento del melanoma después de la cirugía. En pacientes con etapas metastásicas, ¿sí? Cuando son irresecables, también damos inmunoterapia, nivolumab, pembrolizumab y ipilimumab. El melanoma fue, si no me equivoco, el primer tumor en el que se autorizó el uso de inmunoterapia, ¿no? Se usaba en ese tiempo ipilimumab, ahorita ya usamos esos dos primeros, pero fue el primer tumor que tenía una carga alta inmunogénica, donde se observó que si se activan las células T reguladoras, los linfocitos T citotóxicos, ¿no? Activándolos e inhibiendo el mensaje de inhibición, por así decir, activando el sistema inmune, van a atacar a las células tumorales. Eso es todo un tema, la inmunoterapia en oncología. En algunas ocasiones también usamos terapia blanco, ¿sí? En esto necesitamos documentar mutaciones específicas, eh, por ejemplo, alteraciones en la vía de proliferación BRAF, en la vía de proliferación de MPAK, ¿no? Podemos usar algunos tratamientos dirigidos, ¿no? Pero esa terapia blanco necesitamos hacer una secuenciación molecular, necesitamos hacer un buen estudio de inmunistoquímica, ¿no? Para saber si vale la pena usar algunos de esos medicamentos en las etapas metastásicas. La radiación en el melanoma la reservamos más que nada para cuando hay dolor secundario al tumor o cuando hay lesiones en el sistema nervioso central, metástasis en el cerebro. Es el pronóstico del melanoma, vemos como en etapas clínicas 1 y en algunas etapas clínicas 2, es un excelente pronóstico a 5 años, pero bueno, ya cuando es una etapa regional, vemos cómo disminuye drásticamente la sobrevida a 5 años, y bueno, cuando hablamos de metástasis de etapa clínica 4, pues ni hablar, ¿no? Es muy malo el pronóstico a 5 años de sobrevida. Como conclusiones, el cáncer de piel es la neoplasia más frecuente a nivel mundial. En etapas tempranas, todas van a tener un excelente pronóstico, ¿no? La prevención y detección oportuna de esas lesiones van a mejorar la supervivencia y la calidad de vida, y bueno, y la autopercepción del paciente, ¿no? Recuerden, cabeza y cuello, ¿no? Hay que dar un buen tratamiento oncológico y estético. Y bueno, cuando hablamos de tumores de la piel, el melanoma va a ser el tipo más agresivo, que tal vez va a merecer mayor resecciones más amplias, mayor estudio, ¿sí? Mayor protocolo de estudio. Muy bien.
Muy bien, pues esa es la clase. Como comentario,